Doy paso a José Luis Graviel, si puedes ir encendiendo micro y cámara y compartiendo la pantalla. José Luis, mientras tanto, nos va a hablar de cubiertas vegetales en rotaciones de cultivos herbáceos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en primer lugar, José Luis. Ahora te voy a dar paso porque comentaros, él es científico titular del INIA CSIC, residiendo en Madrid. Pero es que él acaba de conectarse desde Túnez y ha hecho casi un sprint para llegar sobre la bocina, pobre, con una agenda muy apretada de su trabajo para poder estar con nosotros. Así que muchísimas gracias. Te presento Sí. rápidamente. José Luis lo conocemos en Agracón ya desde hace años y tenemos muy buena relación. Es doctor ingeniero agrónomo por la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid y tiene una larga trayectoria en el ámbito de la investigación y en la divulgación y trabaja mucho no solo en la investigación, sino que esos resultados lleguen al sector y por eso siempre que podemos colaboramos con todos los trabajos que viene haciendo y en su divulgación y ha centrado sus investigaciones en los sistemas de producción sostenible, más concretamente en el uso eficiente del agua, nitrógeno, manejo del suelo y la introducción de las cubiertas vegetales para optimizar la producción. Muchísimas gracias nuevamente, José Luis. Te voy a dar paso. Puedes compartir tu pantalla. Carlos, bueno, sí, no, te voy a pedir, Carlos, casi, Sí, casi mejor un poco. Entonces, para que no haya muchos saltos, yo te igual, pediría que casi mejor pongas el vídeo, pero sigo aquí perfecto, pendiente a cualquier pregunta. sin problemas. Perfecto, José Luis. Como teníamos previsto que la agenda se podía complicar, José Luis ayer nos le grabó una grabación porque en el sitio en el que está el wifi es un poco, no va muy bien. Entonces vamos a preparar ahora mismo compartir la grabación. Soy investigador en el INIA y yo lo que os quería comentar, que no sé si va a ser que realmente os voy a resolver dudas o os voy a generar más, pero como veo yo desde mi punto de vista, el tema de las cubiertas vegetales en rotaciones de herbáceos, porque también son posibles, no solo en leñosos. Y como os decía, pues las tenemos que hacer muchísimas preguntas para saber qué es lo que queremos hacer y cómo hacerlo lo mejor posible. Una primera pregunta y fundamental es ¿por qué metemos cubiertas vegetales? ¿Qué es lo que queremos mejorar? ¿Qué es lo que queremos solucionar? Porque si no tenemos claro cuál es nuestro objetivo y por qué metemos nuestras cubiertas vegetales, pues difícilmente vamos a conseguir este objetivo. También tenemos que preguntarnos qué huecos nos deja nuestra rotación. Si tenemos una rotación muy intensiva en la que estamos cosechando y sembrando continuamente, pues no vamos a tener muchos huecos donde meter estas cubiertas vegetales que también necesitan crecer en algún momento. O a lo mejor tenemos unos huecos que no nos permiten tener unas plantas creciendo. Entonces, pues bueno, pues es importante saber qué rotación tenemos y cómo podemos introducir. Además, pues tenemos que pensar en qué especie vamos a usar, porque no todas las especies son iguales y no todas se comportan de la misma manera. Y según estos objetivos, los huecos que tengamos, pues tendremos que decidir qué especie queremos usar. Además, ¿cuándo vamos a sembrar esta cubierta vegetal? Porque, bueno, pues no, el tiempo no es infinito y no siempre tenemos las condiciones óptimas para poder sembrar. Entonces, pues bueno, pues tenemos que ver qué momento, si sembramos cuando todavía tenemos el cultivo anterior creciendo, o si sembramos después de cosechar, o cuando lo hacemos. Además, ¿cómo la vamos a sembrar? Porque tenemos distintas formas de sembrar, distintos aperos, distintas opciones. Y además, pues finalmente, pues cómo vamos a terminar nuestra cubierta, porque también esto va a ser una decisión que nos ate a determinadas cosas. Entonces, pues bueno, pues también tenemos que decidir esto. Y respondiendo pregunta a pregunta, pues vamos a ir pasando a ver qué es lo que podemos ir haciendo. Entonces, ¿qué es lo que queremos solucionar o mejorar? Pues bueno, pues, por un lado, uno de los motivos típicos es el tema de la erosión. Las cubiertas vegetales son una herramienta estupendísima para proteger de la erosión. Aquí vemos una foto que no es mía, pero
pero que es muy ilustrativa de cómo un evento de lluvia o de riego en este caso produce unos daños en un suelo desnudo que además arrastra una tierra incorporada dentro de ese agua que ha producido la escorrentía. Si tenemos una cubierta inerte, pues tenemos una protección que consigue que esa erosión no sea tan grande, pero aún así seguimos arrastrando un poco. Y sin embargo, si tenemos una cubierta viva, pues tenemos unas raíces que están anclando el suelo, tenemos unas hojas que están protegiendo del impacto de las gotas. Además, esas hojas y esos tallos están haciendo que el agua no circule tan fácilmente y al no circular tan fácilmente, pues baja la velocidad y el poder de erosión es mucho más pequeño. Y bueno, pues vemos que ese agua que ha salido de nuestro sistema, pues es muchísimo más limpia. Entonces, pues bueno, pues está claro que son una herramienta. Lo que pasa es que no todas las especies son capaces de cubrir de la misma manera, ni cubren a la misma velocidad, ni son capaces de reducir este impacto de las gotas de la misma manera. Entonces, pues tenemos que tenerlo en cuenta y buscar pues plantas que crezcan más rápido o plantas que cubran mejor, plantas que tengan unas raíces que sostengan mejor el suelo. Bueno, pues es algo que también tenemos que considerar. Si lo que queremos es mejorar estructura de suelo, que tenga más calidad, más materia orgánica, pues también a lo mejor lo que tenemos que buscar es algo distinto. No nos interesa a lo mejor que crezcan tan rápido y cubran tan rápido el suelo y lo que nos interesa más es plantas pues que nos aporten un carbono más estable o plantas que nos aporten más, lo que sea, pues que favorezcan su descomposición, el desarrollo de lombrices, que haya una microfauna distinta. Bueno, pues esas plantas pues nos pueden producir cosas distintas. O también, pues, por ejemplo, raíces que nos ayuden a compactar más, no a compactar, sino a formar agregados más grandes que también sean reservorio de nutrientes, que tengan mayor resistencia a cambios físicos y químicos. Por otro lado, pues podemos pensar en que nuestras cubiertas nos vayan a aportar nutrientes, principalmente nitrógeno en el caso de las leguminosas, pero también podría ser otros nutrientes que en otras condiciones de suelo desnudo pues se podrían perder por erosión con el suelo si nosotros o que se nos vayan por lixiviado cuando hay lluvias fuertes en periodos donde no tenemos nada en el campo. Y estas cubiertas vegetales pueden estar extrayendo nutrientes de partes profundas del suelo y volviéndolo a depositar en sus hojas y en sus tallos en la biomasa en superficie, con lo cual nos están recirculando el nitrógeno. Pero en cualquier caso, pues lo dicho, pues las leguminosas capaces de fijar nitrógeno, pues son un abono verde que se usa muchísimo. Por otro lado, pues también está, como os comentaba, el tema del lavado de nitratos. Si estamos en una zona vulnerable al lavado de nitratos, pues el tener unas cubiertas vegetales que sean capaces de absorber ese nitrógeno residual que queda en el suelo, pues nos puede permitir el volver a recircularlo arriba y evitar que se pierda capas más profundas del suelo. Y con eso, pues estamos favoreciendo el que nuestros acuíferos y nuestras aguas superficiales pues no acumulen nitratos y podamos dejar de ser en algún momento zona vulnerable al nitrato. También otro objetivo que podemos tener es el control de malas hierbas. Aquí os pongo un ejemplo de una zona en la que teníamos una cubierta vegetal con una cebada y vemos cómo donde se acaba la cubierta tenemos un montón de diplotaxis creciendo que estarían generando semillas para que el año siguiente tener muchas más diplotaxis en nuestro cultivo y sin embargo donde hay cubiertas, pues vemos que hay por mera competencia, por agua, por nutrientes, por luz, pues nuestra cubierta está evitando que crezcan estas diplotaxis, que generen nuevas semillas y que nos generen un problema en el ciclo siguiente. Pero además, si está cubierta, la secamos y bueno, veremos algunos ejemplos seguro que luego después también el resto de ponencias. Si estas cubiertas están secas sobre la superficie, también están generando una barrera
que evita que nazcan nuevas malas hierbas. Entonces, pues bueno, pues también pueden ser una herramienta muy, muy potente para eso. Pero para en ese caso lo que necesitaríamos es plantas que compitan muy bien con todas esas malas hierbas y que no les permitan crecer cómodas, ¿vale? Además, tenemos el tema de la biodiversidad. Bueno, a lo mejor en este caso aplica más a las cubiertas en leñosos, pero también en sistemas de herbáceos puede ser interesante. ¿Por qué? Pues porque podemos estar favoreciendo insectos o organismos que puedan tengan un huésped durante la época en la que no tenemos nada en el campo, para que luego durante nuestro cultivo puedan estar ahí vivas. Pues yo qué sé, por ejemplo, en este caso, pues mariquitas que tengan siempre un sitio donde resguardarse y que luego en el siguiente cultivo pues ya las tengamos ahí directamente y nazcan directamente en nuestra parcela y no tengamos que cruzar los dedos para que vengan desde otras parcelas. Pero bueno, luego también a nivel de paisaje, el tener distintas zonas con distintos cultivos pues siempre es interesante porque sirven de reservorio para estos microorganismos, o para estos insectos o polinizadores o lo que sea. Y en cuanto a qué huecos nos deja nuestra rotación, pues bueno, pues aquí tenemos muchas opciones, ¿vale? Podemos tener cultivos de invierno, una rotación de cultivos de invierno. En ese caso, pues claro, los huecos que nos quedarían serían solo el verano y bueno, pues ahí ciertamente es difícil tener algo en nuestras condiciones. Quizá en zonas un poco más húmedas y frescas del norte de España, pues sí que podamos tener algún tipo de cubiertas espontáneas o sembradas que permitan crecer durante el verano, pero en general, pues es complicado. Ese verano, pues podría ser más utilizar los residuos de nuestros cultivos para que hagan de mulch o de acolchado para que se mantenga el suelo siempre cubierto. Otro caso sería en el que tengamos los cultivos de verano. Entonces, en ese caso sí que tenemos, pues yo qué sé, si tenemos una rotación, un monocultivo de maíz, por ejemplo, pues claro, todo el tiempo que queda desde la cosecha en octubre o así, hasta la primavera siguiente, donde volvamos a sembrar, pues es un periodo donde llueve mucho, donde hay mucho lavado de nutrientes y el tener una cubierta aprovechando ese suelo desnudo, pues puede ser muy interesante. Eh, y por último, pues podríamos tener una rotación en la que mezclemos cultivos de invierno y de verano, como puede ser una rotación trigo-girasol o no sé, lo que se nos ocurra. En ese caso, pues sí que podemos tener periodos más o menos largos en los que tenemos barbechos sin nada en el campo y que nos permita meter esa cubierta vegetal. Y luego pues tendríamos alguna rotación en la que se incluyera algún periodo de barbecho. En ese caso, pues si tenemos algún periodo de barbecho, pues podríamos hacer un barbecho semillado en el que sembramos alguna especie que nos interese con la manera más barata posible y nos daría, pues nos mantendría ese suelo cubierto, evitando pues eso, erosiones en zonas con pendientes de ligeras a altas, pero también nos recircularía nutrientes y nos permitiría pues varias de las ventajas que hemos ido viendo que podrían tener estas cubiertas. ¿Y qué especie vamos a usar? Bueno, pues aquí ya sí que hay infinitas, infinitas. Si antes teníamos muchas opciones, aquí tenemos infinitas. Aquí os pongo algunos de los ejemplos de cubiertas que hemos probado en este caso son leguminosas. Y bueno, pues lo que hemos intentado con estos ensayos es caracterizar estas especies o variedades para intentar ver pues cuáles tienen una cantidad de nitrógeno más alta y pueden servir mejor de abono verde, cuáles tienen un crecimiento más alto y nos pueden servir, pues bueno, para aportar mayor biomasa o cuáles cubren más rápido, cuáles tienen distintos tipos de porte, por si queremos mezclarlas en el mismo tiempo que tenemos el cultivo principal. Bueno, pues
18.000 parámetros que nos permiten caracterizar un poquito estas variedades y ver cuál es la que se nos adapta mejor a cada objetivo que tengamos. Pero bueno, no solo de leguminosas vive el hombre y también pues hemos hecho estudios con distintos tipos de gramíneas y con otras variedades. Y bueno, pues lo mismo, pues intentar caracterizarlas y ver qué tipo de desarrollo tienen, qué características tienen y que nos ayude a tomar esas decisiones. Pero luego también una cosa fundamental es la disponibilidad que tengamos, porque por mucho que nosotros queramos poner Aegilius triumphalis en nuestra parcela, a lo mejor no tenemos una casa que nos distribuya semilla de una manera suficiente para nuestra superficie, o las semillas que nos venden son demasiado caras y al final estamos hablando de una cubierta vegetal que no tiene un aporte directo económico a nuestro sistema, con lo cual, ya que no tenemos un aporte directo a nuestro sistema, lo más interesante es que los gastos que nos genere sean los más bajos posibles. Entonces, pues bueno, al final nosotros en campo lo que solemos tender es a usar variedades de cebada, de beza, que pueden ser semillas relativamente baratas y fáciles de conseguir en prácticamente en cualquier momento. Y bueno, pues aquí también pues podéis ver ese mismo ensayo que hicimos en invernadero y cómo pues eso, estas 10 15 variedades distintas o especies distintas pues tienen comportamientos totalmente distintos y en función de lo que nos interese pues iremos a unas o a otras. Y bueno, pues aquí de nuevo pues alguna imagen más de cómo se van desarrollando estas especies. Y no solo, como os comentaba antes, no solo nos interesa lo que pase por encima del suelo, sino que también qué tipo de raíces tienen estas variedades, pues también es de especial relevancia. Estos son datos que todavía no tenemos publicados, pero que en cuanto tengamos publicados ya de manera más formal, pues os haremos llegar a Gracon sin ningún tipo de problema y haremos la mayor difusión para que todos podáis ver qué especie puede ser la que se os adapte mejor a vuestras condiciones. Otra de las preguntas que os planteaba al inicio es ¿cuándo vamos a sembrar esta cubierta? Y bueno, pues lo primero, como decíamos, ¿qué hueco nos deja nuestra rotación? Y claro, en principio no vamos a sembrar nunca antes de cosechar. Entonces, pues bueno, ver si tenemos un hueco suficiente para que nuestra cubierta crezca o no crezca. Pero eso que os he dicho de que sembramos antes de cosechar no siempre tiene por qué ser verdad. Y en este caso, pues es una técnica llaman los americanos intercropping o intercultivo, podríamos decir aquí, en la que nosotros lo que hemos hecho es en esta parcela de maíz, pues cuando el maíz está más o menos a la altura de la rodilla, que es una época que normalmente se suele usar para dar la última de las coberteras en el cultivo, pues aprovechamos y con esa misma cobertera introducimos las cubiertas vegetales, que pueden ser o metiéndolo directamente en la misma abonadora o, aplicándolo en superficie y luego enterrando con un cultivador, o si tenemos alguna sembradora un poco alta, pues que nos permita sembrar entre las líneas. Y al final, pues estamos hablando de un maíz que ya está en una fase en la que va a empezar a crecer rapidísimo, con lo cual va a hacer sombra rapidísimo a la cubierta vegetal. Esa cubierta vegetal va a conseguir nacer con todos esos nutrientes que tiene nuestro maíz recién fertilizado, con todo ese agua que tiene, con esa temperatura buena de primavera-verano. Se va a desarrollar, pero se va a desarrollar muy poquito. ¿Por qué? Pues porque el maíz le está haciendo sombra y está compitiendo muchísimo con él porque es un maíz ya implantado. Pero la ventaja que tiene es que en el momento en el que el maíz empieza a secar las hojas se van poniendo cada vez más hacia abajo, empieza a entrar un poquito más de luz, pero esa cubierta sigue teniendo agua y nutrientes, con lo cual va a poder crecer,
pero va a crecer en una fase en la que el maíz ya no necesita prácticamente nada del suelo, que ya está secándose. Y además, no solo eso, sino que en zonas donde tengamos cosechas relativamente tardías porque le cuesta al maíz cerrar el ciclo, esta cubierta vegetal va a ayudar a que ese maíz se seque un poquito antes, con lo cual podamos cosechar un poquito antes y todas esas pérdidas que se nos producen cuando tenemos cosechas muy tardías por la aparición de hongos, porque vengan pájaros, por lo que sea, pues podemos adelantarlo y conseguir cosechas un poquito mejores. O incluso esas zonas donde la humedad no termina de bajar y no nos acercamos a ese 14% típico, pues estas cubiertas nos pueden ayudar a secar un poquito más el grano y bueno, y sobre todo que conseguimos sembrar la cubierta relativamente pronto, con lo cual si la sembrásemos muy tarde, ya en noviembre, diciembre, pues a lo mejor esa cubierta estaría mucho tiempo bastante parada, le costaría crecer porque no está creciendo en las mejores condiciones y sin embargo nosotros en esa época ya la tenemos sembrada y nacida. Con lo cual, pues le estamos ganando un poco de tiempo al calendario y en ventanas un poco cortas en nuestra rotación, pues conseguiríamos ganar un poco de tiempo y que nuestra cubierta genere una biomasa suficiente como para que sea interesante. Pero bueno, tan importante como el cuándo vamos a sembrarla es cómo vamos a sembrarla. A ver, lo ideal es sembrarla con una sembradora y lo mejor posible. ¿Por qué? Pues porque al final todas las semillas, por muy rústicas que sean, nacen mejor cuando el hecho de siembra es lo mejor posible y eso lo tenemos todos claro. Pero la ventaja que pueden tener nuestras cubiertas es que, por un lado, no necesitamos ese máximo potencial que queremos de nuestro cultivo, con lo cual podemos ser un poquito más malos con ellas. Y bueno, pues a nosotros una cosa que nos ha ido muy bien ha sido el sembrarlas a voleo con una abonadora tradicional y seguida de un pase de cultivador, que es una labor muy rápida, relativamente barata y nos permite enterrarlas y tiene una nascencia bastante buena, siempre y cuando usemos semillas rústicas, pues como puede ser una cebada, una aveza, una avena, pues esas nacen bastante bien y con eso sería suficiente y con eso ahorramos también un poco de dinero. Y luego, otra de las cosas que hemos estado probando es en esos mismos ensayos que os enseñaban los tiestos, cómo de fácil o de difícil tiene cada variedad y cada especie asumir una siembra a voleo sin ningún tipo de enterrado. En Estados Unidos es muy típico en estos campos inmensos que ellos tienen en el maíz, es hacer esa siembra que ellos comentaba cuando está a la altura de la rodilla ni siquiera hacerla con una sembradora o con un cultivador, aplicarlas con las fumigadoras, con las avionetas estas fumigadoras, echan las semillas al campo y que nazcan las que puedan nacer. Como el suelo tiene humedad y tal, pues en general suelen nacer bastante. Claro, el problema que podemos tener es el de la foto de la derecha, que si son semillas que no son especialmente hábiles, pues a lo mejor no consiguen clavar bien la raíz y entonces pues ahí tenemos muchas marras bueno, pues a lo mejor no lo permiten. Sin embargo, pues otro tipo de semillas como la que tenemos a la izquierda, pues ya veis que incluso estando la semilla en superficie, enseguida son capaces de clavar la raíz y no encontrábamos prácticamente diferencias en nascencia y en evolución con las semillas sembradas enterradas en los mismos tiestos. Entonces, pues bueno, pues es algo también a tener en cuenta. Si conseguimos tener variedades que se adapten bien a esta siembra en superficie, que normalmente suelen ser las semillas con un tamaño mayor, pues nos podemos ahorrar también ese pase de cultivador que os comentaba antes. Pero bueno, luego también en este cómo las vamos a sembrar, podríamos incluir el tema de de las mezclas, porque a lo mejor lo que nos interesa no es tener una sola especie, una sola variedad como cubierta. Y juntando dos, o tres o cuatro, podemos combinar las ventajas de cada una de de estas especies. En este caso, pues lo que veis a la izquierda
es un ensayo en el que tenemos distintas densidades o distintas proporciones de bece y de cebada, desde cubiertas que son solo cebada a cubiertas que son solo beza, pasando por 50-50, 25-75, incluso distintas densidades de siembra. ¿Por qué? Pues porque, bueno, si conseguimos reducir la dosis a la mitad, pues también es un ahorro económico importante. Y bueno, pues en este caso, pues también a la derecha veis cómo estas mezclas, bueno, si no sé si se ve muy bien, pero cómo estas mezclas pues van dando distintas ventajas en calidad de suelo, en forma de cubrir el suelo y en todos estos aportes que estas ventajas que os comentaba. Y luego además este ensayo lo tenemos duplicado tanto en condiciones de una rotación de siembra directa como en condiciones de una rotación de laboreo tradicional. ¿Por qué? Porque a nosotros nos parecía muy interesante que en algunas condiciones, por lo menos a nosotros en el centro en Madrid, en nuestros ensayos, cuando acumulamos muchos años de siembra directa, el suelo tiende a compactarse bastante. Es verdad que acumula algo más de carbono, pero tampoco tantísimo porque es un secano bastante seco. Entonces la biomasa que genera no es tan grande. Y bueno, pues veíamos que esa rotación tradicional de trigos, cebadas, no nos terminaba de generar nos daba bastante problema en siembra directa y entonces lo que queríamos ver es si alguna de estas mezclas nos ayudaba también a mejorar el suelo en algún año, aunque perdiésemos un año de cosecha, pero por lo menos intentar mejorar nuestro suelo para poder continuar con esta siembra directa y que es- y poder usarla porque también pues vemos que tiene una serie de ventajas en cuanto a rendimientos más estables que el laboreo tradicional. Pero bueno, pues en este caso lo probamos y estamos viendo bastante buenos resultados de cómo de cómo estas cubiertas vegetales introducidas de vez en cuando en nuestra rotación, pues nos ayudan a solventar esos problemas de compactación y esos problemas de mala nascencia que teníamos en la siembra directa, incluso de competencia por las malas hierbas. Y ya, pues casi terminando, lo que veíamos también era el tema de cómo vamos a terminar estas cubiertas vegetales. Y bueno, pues en este caso seguimos teniendo multitud de opciones, porque bueno, pues tenemos desde la siega mecánica, que es especialmente interesante para variedades o para fechas de siembra en las que no vayamos a tener rebrote. Pues bueno, pues con un pase de desbrozadora, pues podemos conseguir aquí un mulch que, bueno, pues que luego nos permita enterrarlo o si hacemos siembra directa, mantener ese mulch en superficie y que nos compita con malas hierbas y nos mantenga protegido contra las gotas de lluvia. Por otro lado, pues tenemos la siega química con algún herbicida que nos mate la cubierta y bueno, pues que nos permita también tener este rastrojo más o menos erecto en el campo y que evite que la cubierta siga extrayendo agua y produzca cierta competencia con el cultivo siguiente, porque al final esto no deja de ser uno de los miedos mayores que tenemos como agricultores, que es que esta cubierta no nos compita y nos perjudica al cultivo siguiente. Y luego, pues también tenemos el roller crimper, que bueno, pues que es una herramienta que al final no deja de ser un rodillo con una serie de cuchillas, pero bueno, que son unas cuchillas que su objetivo no es tanto cortar como tronchar. Entonces, la ventaja que tiene es que el residuo no está totalmente separado del suelo, siempre tiene un cierto contacto, con lo cual es más difícil que se pierda con vientos o incluso con eventos de lluvias fuertes que erosionen ligeramente esta cubierta. Y además nos va peinando la cubierta
y nos permite que pues detrás de este roller pues podamos dar labores como puede ser una siembra directa, sin que se nos emboce demasiado la máquina y sin que tenga que sufrir mucho. ¿Por qué? Pues porque como está ya peinadito el cultivo o la cubierta vegetal, pues por ahí podemos ir metiendo fácil las cuchillas. Además, al estar todo el residuo en superficie y bien peinadito, pues también nos genera un acolchado que nos va a evitar, nos va a facilitar que nazcan las plantas en nuestro cultivo siguiente, en la línea por donde ha podido pasar la cuchilla, pero en el resto se ha acumulado todo ese acolchado y evita que nazcan malas hierbas o que el suelo esté expuesto, también protegiendo de la evaporación y bueno, pues nos proporciona esas ventajas. Y por último, pues tendríamos ahora también que estamos tan metidos en esta ola de agricultura regenerativa, pues el poder utilizar esta cubierta como forraje o como pasto para animales, sobre todo porque, yo qué sé, pues por ejemplo pensando en un monocultivo de maíz en el que metemos esta cubierta pues que iría desde octubre, por ejemplo, hasta marzo, pues como unas semanas antes de la siembra del maíz, marzo-abril, tendríamos un forraje para el ganado en una época en la que hay muy poco forraje fresco disponible, porque al final casi todo lo que hay en campo pues serían cereales que vamos a llevar hasta cosecha. Con lo cual estamos proporcionando un alimento fresco al ganado en una época en la que prácticamente no disponen de alimento fresco. Y bueno, pues podría incluso tener una rentabilidad económica. Y bueno, es verdad que en este caso pues perdemos todas las ventajas de esa generación del acolchado, pero muchas otras ventajas, como ha podido ser el evitar erosión en épocas en las que habríamos tenido esto en barbecho, todas las raíces que se quedan en el suelo están aportando nutrientes, están sujetando también el suelo y mejorando nuestra estructura del suelo. Y además, pues todo ese recirculado de nutrientes que hemos hecho hasta este momento, pues también estaría ahí presente. Y además, pues bueno, aunque parte de esa biomasa y esos nutrientes que están en las hojas y en los tallos se los están llevando las vacas, pues también las vacas nos están devolviendo un abonado orgánico directamente en la parcela, con lo cual, pues bueno, pues también tiene, tiene su ventaja. Entonces, bueno, pues sería otra opción a considerar bastante interesante. Y bueno, pues aunque estamos aquí en unas jornadas de Agracón, pues a nadie se nos escapa que también pues hay una gran parte de la superficie española pues se sigue labrando. Entonces, pues bueno, pues también estas cubiertas vegetales podrían labrarse o podrían dejarse en superficie. En ese caso, pues bueno, tanto antes como después de matarlas. Pero bueno, en ese caso, pues tendríamos ventajas e inconvenientes distintos. Si lo dejamos en superficie, pues como hemos dicho varias veces, seguimos manteniendo las ventajas de tener una protección a nuestro suelo, tanto contra el agua, contra el viento, como contra malas hierbas. Pero si lo enterramos, pues es verdad que también tenemos un aporte de nutrientes más rápido y tenemos una mineralización mucho más rápida del residuo. Y entonces, en épocas en las que a lo mejor se nos ha ido de madre y hemos terminado muy tarde la cubierta y no queremos tener esa inmovilización de tener paja en la superficie y tener que aplicar algún fertilizante para que nuestro cultivo siguiente no tenga un déficit de nitrógeno, pues a lo mejor enterrarla pues es una buena idea porque se libera mucho más rápido y esa inmovilización dura mucho menos. Eh, pero bueno, es algo que tenemos que considerar. Eh, y bueno, ya terminando, creo que he ido un poco rápido, pero bueno, yo creo que más o menos estoy en tiempo. Aquí os dejaría este resumencito de ventajas e inconvenientes que tiene matar pronto o matar tarde en función del tipo de cubiertas. Entonces, pues por ejemplo, lo que vemos es que, pues en cuanto a producción de biomasa, o cuanto más tardemos en matar la cubierta, pues más va a crecer y más biomasa nos va a producir.
Además, el suelo va a estar cubierto mucho más tiempo y más cubierto, pues, sobre todo pues, porque al generar más biomasa, pues va a dejar menos huecos no cubiertos. Y por último, pues el contenido de carbono-nitrógeno, la relación carbono-nitrógeno va a ser cada vez más alta. Eso quiere decir que van a ser residuos, cuanto más tardemos en matarlo, pues residuos que se van a descomponer mucho más despacio, les va a costar mucho más descomponerse, nos pueden producir algún tipo de competencia por nitrógeno, pero también nos va a durar mucho más el acolchado. Entonces, pues bueno, pues el servicio que nos prestaría pues sería mayor control de la erosión, mayor control de malas hierbas, más residuos, como digo, que se descomponen más difícilmente. Si lo que queremos es secuestrar carbono, pues vamos a conseguir un secuestro de carbono en el suelo mucho mayor porque vamos a producir más carbono y que se va a descomponer mucho más lento, pero a costa de que podemos tener mayor competencia con nitrógeno en nuestro cultivo principal y que en zonas donde la temperatura no sea demasiado alta podemos tener problemas de nascencia o que se nos ralentice la nascencia o incluso que se nos escalone la nascencia, lo cual pues tampoco es en absoluto deseable. ¿Por qué? Pues porque la temperatura del suelo va a ser un poquito más baja y bueno, pues en algunos casos puede ser un problema. En otros casos, en la mayoría de la península, pues solemos tener temperaturas relativamente altas y esto no es mayor problema. Incluso en muchos casos puede ser una ventaja porque reduce la evaporación directa desde el suelo, con lo cual acumulamos un poquito más de agua. En cuanto al contenido de agua, ¿cómo nos afecta el matar más pronto o más tarde? Pues bueno, pues parecido. Cuanto más tarde matemos, más agua estamos consumiendo y al final, pues menos agua vamos a tener disponible para el cultivo principal. En el caso de que tengamos un maíz o un cultivo en el que podemos regar, al final esta competencia no se traduce en más de un riego de 20 milímetros, una cosa así. Entonces, si tenemos agua disponible, pues a lo mejor nos interesa retrasarlo un poco más porque la competencia no va a ser tan dura. Pero en zonas donde a lo mejor no tengamos agua disponible tan pronto, por ejemplo, pues yo me acuerdo de cuando estábamos en Aranjuez, el canal no lo abrían hasta mayo. Entonces, claro, si todavía sembrado el 15 de abril el maíz, pues claro, ese primer riego, perderlo era muy complicado. Entonces, pues bueno, pues a lo mejor te interesaba matar un poquito antes. Matabas 2, 3 semanas antes. Lo normal es que en abril alguna lluvia te caiga y en cuanto ya tenías esa lluvia ya se compensaba esa pérdida y ya pues ya dejaba de ser un problema y en el momento de la siembra ya no era un problema. Pero es algo que tenemos que tener en cuenta, que si apuramos mucho, pues podemos tener esa limitación. Pero en contrapartida, una vez que el cultivo ya está terminado, cuanto más biomasa y más tarde hayamos matado, más capacidad va a tener de retener ese agua del verano que comentábamos, que bueno, pues que al final si evitas la evaporación, vas a tener más agua disponible para el cultivo. Entonces, a lo mejor has gastado un primer riego de 20 milímetros, pero te vas ahorrando 5 o 10 milímetros en cada uno de los siguientes riegos. Entonces, pues bueno, pues eso hay que echar números al final del ciclo y ver, pero puede ser también muy interesante. En cuanto a los nutrientes extraídos por el cultivo, pues bueno, pues por supuesto, cuanto más tardes en matar, más nutrientes va a extraer la planta. Eh, el nitrógeno que vas a tener disponible, bueno, nitrógeno, fósforo, potasio, en el momento en el justo en el momento de matado, pues va a ser mucho más bajo. ¿Por qué? Porque va a estar retenido en esa biomasa. Pero luego se te va a ir liberando mucho más nutrientes a lo largo del ciclo. Entonces, a lo mejor en esa primera fase tienes menos nutrientes, pero bueno, también estás en una fase en la que la planta es pequeñita, que tampoco tiene una demanda muy grande y sin embargo, pues te va a estar liberando nutrientes en una fase en la en las fases en las que tu cultivo realmente esté demandando nutrientes. Entonces, pues bueno, pues puede ser una buena opción matar tarde. Pero, pero claro, al final también aumentas el riesgo de competencia al principio. Entonces, bueno, pues
tienes que echar números y también en función de cuántos nutrientes tengas residuales en tu parcela, si ha habido un año en que, por ejemplo, el maíz no ha crecido porque ha habido una sequía muy grande, pero tú ya habías aplicado el fertilizante. Pues oye, pues en ese momento a lo mejor te interesa poner unas buenas cubiertas que te extraigan todo ese nitrógeno y ese fósforo que de otra manera se te podrían perder por lavado o lo que sea. Pues bueno, ya que te lo has gastado y lo has aplicado al campo y tu cultivo no lo ha aprovechado, pues que lo aproveche esta cubierta y así te lo puedes ahorrar en el siguiente maíz. Pero bueno, de nuevo hay que tomar decisiones y hay que tomar decisiones en base a unos objetivos claros y a unas situaciones concretas. Y bueno, y finalmente estaría el caso de las leguminosas, en el que cuanto más tarde las dejes, pues más nitrógeno vas a fijar, con lo cual pues vas a tener un abonado mucho más grande para tu cultivo sin necesidad de gastar dinero. Y bueno, pues también vas a tener luego una relación de carbono-nitrógeno un poco más favorable. ¿Por qué? Porque las leguminosas pues también van a ir lignificándose y van a tener un residuo cada vez más difícilmente descomponible que en general las leguminosas se descomponen muy rápido, con lo cual pues también te va a servir para tener un acolchado un poquito mejor, que claro, que siendo leguminosas no siempre lo consigues. Y nada, pues esto es todo, esto son las pinceladas y esas cosas que, pues esas, llamémosle, esa forma de que vais a tener que pensar, que yo lo siento mucho, pero no os puedo dar una receta que valga para todo, pero que al final con un poco de lógica, pues bueno, pues las cubiertas son una herramienta súper útil y que yo creo que cada día más tendrían que entrar en nuestras rotaciones y sobre todo si trabajamos en sistemas de siembra directa, porque al final tenemos menos herramientas para combatir malas hierbas, menos herramientas para combatir compactación. Pues bueno, pues si estas cubiertas nos ayudan a mejorar y a suplir esa falta de hierro en el campo, lo podemos suplir con más verde, pues yo creo que hace bien a todos. O sea que nada, que encantado de haber participado, que muchísimas gracias y que quedo pendiente de las preguntas que podáis tener, que seguro que son muchísimas más de las que yo os he planteado. Que nada, muchas gracias. Muchísimas gracias en deferido a José Luis. Pedir disculpas por a lo mejor si el sonido no ha sido toda la calidad que nos hubiera gustado. Son problemas del directo y teníamos este plan B si la red wifi de José Luis no funcionaba adecuadamente como nos ha pasado por el tema de cambios de trabajo a última hora, tener que hacerlo desde, bueno, desde Túnez, de donde se encuentra, y agradecer que está hoy con nosotros. Vamos a hacer un descanso de 10 minutos, volvemos a -5 y continuaremos con la ponencia de Ernest Mas, la tercera ponencia, así que en 10 minutos volvemos, descansamos de estos 10 minutos. Tomamos agua, vamos al baño, desconectamos un poco y nos vemos en un momento. Hasta ahora.